Muy bien, continuamos revisando entonces capítulo 2 sobre teoría del consumidor basada en el libro Microeconomía de Vial y Zurita. Anteriormente entonces, familiarizado ya con la noción de elasticidad y de proporción de gasto del ingreso en alguno de los bienes, con estas formas, ¿cierto?, que las vimos en el video anterior, llegamos en su momento a la relación de Engel o agregación de Engel que nos hablaba sobre la suma ponderada. Por ejemplo, para una canasta de dos bienes sería la suma ponderada de elasticidades e ingresos de esos bienes, ya expresado de esta forma, y eso debía ser igual a 1. Y una de las intuiciones que podemos extraer de esto es que, por ejemplo, para dos bienes no podríamos tener dos bienes neutros, porque la elasticidad de ingreso de un bien neutro por definición es 0. Entonces, si el bien 1 fuese 0, para alcanzar esta igualdad, necesariamente esta tiene que tener una elasticidad de 1, en este caso. Debiese ser un bien de lujo, sabiendo que un bien de lujo es elasticidad mayor a 1, igual o mayor a 1. Si tenemos dos bienes normales no habría problema, y así tenemos entonces, si tuviésemos una elasticidad superior a 1 y este producto nos diera mayor a 1, necesitaríamos un bien inferior en el otro lado de la canasta para dos bienes. Con n bienes no hay problema, por ejemplo, que hayan dos bienes neutros, porque los términos siguientes pueden ser positivos hasta alcanzar esta igualdad con respecto a los otros bienes. Eso con la agregación de Engels, y ahora vamos a revisar otra agregación, otra forma de relacionar elasticidades, que es la agregación de Cournot, y vamos a partir su derivación, su demostración, a partir de la restricción presupuestaria, que como hemos visto se cumple con igualdad en estos casos, porque damos por hecho que todo el ingreso se gasta, por lo tanto es una restricción activa. También, como lo hicimos con Engel, la formalización no la hacíamos para dos bienes, sino que la hacíamos para n bienes. Entonces, una restricción presupuestaria para n bienes se vería así, como la suma hasta n partiendo en 1 de PI XI. Es decir, esta es un polinomio de bienes hasta n bienes. Podemos partir con esto, y aquello que no quede claro lo podríamos revisar después para el caso de dos bienes. Pero la generalización de esta agregación de Cournot sería: así como con Engel derivamos con respecto al ingreso y por eso este lado nos daba 1, ahora ambos lados obviamente derivamos con respecto al ingreso, ahora ambas partes vamos a derivarlas con respecto a uno de los precios. Vamos a derivar con respecto a PJ, así como hemos dicho PI y PJ pueden o no ser iguales. Vamos a derivar con respecto a PJ y vamos a tener la derivada de M en el lado izquierdo con respecto a PJ, y en el lado derecho no vamos a poner la derivada antes del operador de suma porque en estricto rigor se aplica a las variables, y sabemos que PI se va a comportar como una constante, así como M, porque lo que está cambiando es PJ. De ahí la intención de usar PJ y no PI, entendiendo que estos pueden o no ser iguales, como lo hemos dicho antes. Entonces sería en estricto rigor la derivada de XI con respecto a PJ. Aquí está. Recordemos, pueden o no ser iguales PI y PJ. Entonces, ahora vamos a tener en el lado izquierdo la derivada de esa constante, porque así se está comportando en este momento. Derivamos una derivada parcial, es derivas con respecto a una variable, todo lo demás constante. Esto sería 0. No tenemos PJ en esa expresión y además es una constante. Derivada de una constante es 0. Y tenemos acá en el lado derecho, entonces, podría quedar hasta ahí si es que no hubiese una expresión que tiene a PJ de este lado. Uno de estos bienes va a ser este J, ¿cierto? Y la derivada va a ser distinta con respecto a todos los demás bienes de la canasta. La derivada con respecto a PJ nos va a dar algo así, sería derivada de PJ XJ para ese bien con ese precio con respecto a PJ. Y lo demás sería lo que tenemos ahí, que sería la sumatoria de los n-1 bien ahora, porque ya ocupamos uno acá, n-1 bienes, en estricto rigor, claro, sería n-1, PI, XI, PJ. Entonces, ¿qué ocurre acá? Acá vamos a tener que
La derivada de esto con respecto a esto es PJ, XJ, que es lo que está multiplicando a PJ, XJ. Vamos a tener simplemente XJ más lo que tenemos a la derecha. Y ahora tenemos lo siguiente. Esto es igual a 0. Decimos, ¿qué es lo que queremos construir con esto? Así como lo hicimos con Engels y como el nombre también lo sugiere, queremos buscar relaciones entre elasticidades. Entonces ya tenemos parte de la elasticidad, ya sabemos construirla, está el ingreso, está la precio propia o precio cruzada, ¿cierto? Ya sabemos construirla, lo vimos en el video anterior además con mayor detalle. Y entonces podemos partir multiplicando toda la expresión para llegar a construir elasticidades y alfas, proporciones de ingreso gastadas en el bien. Vamos a multiplicar más bien PJ partido por N. Y si hacemos eso, entonces nos quedaría 0 igual, lo tenemos al tiro, esto sería PJ, XJ partido N. Acá claramente ya nos apareció un término familiar que es el alfa sub I, en este caso alfa sub J. Más lo que está acá multiplicado por eso sería sumatoria, menos 1, I igual 1, PI. Bueno, podemos ahorrar espacio entonces en la pizarra simplemente diciendo, acá ya estamos multiplicando, lo que vamos a hacer ahora es reordenar, pero sabemos que no podríamos reordenar de inmediato porque no tenemos términos suficientes para crear una elasticidad. Tenemos un PJ acá arriba, un M abajo, un PI acá, entonces lo que va a faltar entonces, de acuerdo a la forma de las elasticidades, sería este aquí. Entonces podríamos esto también multiplicarlo por 1 y no necesariamente vamos a multiplicar esto, o sea, lo podríamos hacer igual perfectamente, pero como es 1, queda igual, 1 por esto. Como es 1, 1 por esto, así como cuando multiplicamos toda la expresión por PJ partido por M, este lado igual lo hicimos, pero es 0, sigue siendo 0. Entonces esto no lo tocamos y esto multiplicamos por 1, no afectamos el resultado y ese 1 va a ser XI partido XI, que es el XI que nos falta para construir una elasticidad acá. Entonces ahora sí podríamos reordenar. Tenemos la derivada, nos falta multiplicar por PJ partido XI, entonces sería, tomamos ese PJ, se fue, por PJ partido XI, tomamos este, se fue. ¿Qué nos está sobrando? M, XI y PI. ¿Y qué es lo que es eso? Sería multiplicar todo esto por PI, XI, M. Y eso es un alfa. En este caso es este mismo alfa, proporción de gasto en ese bien. Entonces ahora sí, lo que tenemos acá, ya lo podemos expresar en alfas y en elasticidades. ¿Y cómo quedaría? De la siguiente forma. Vamos a borrar todo esto. Nos quedaría la agregación de Engels, entonces nos dice, vamos a escribir primero el lado derecho, nos dice que este alfa, que es alfa j, más la sumatoria, la suma en este caso, n menos 1, igual 1. No, aquí va a ser n. Aquí va a ser n. ¿Por qué va a ser n? Porque acá tenemos una proporción nomás. Cuando habíamos derivado con respecto a un bien, era un bien. Ahora todos los bienes están acá. Todos los bienes posibles de la canasta están de este lado. Entonces tendríamos PI, esta parte dijimos, esto era PJ. Nunca lo escribí. Ahí sí. Y esto está ahí. Estábamos ordenando términos, ¿cierto? Dijimos, sí. Quitamos este, agregamos ese, que lo sacamos de arriba y lo que hicimos anteriormente. ¿Qué tenemos acá entonces? Tenemos una elasticidad, precio cruzada, podríamos hacer. Demanda de I, precio J. Puede ser cruzada o no, por eso pusimos el N. Si no, tendríamos que poner la de J más el resto. Entonces vamos a dejarlo como N y J, donde J puede o no ser igual a N, como hemos dicho. Y esto está ponderado más bien, en estricto rigor lo apropiado es escribir el alfa antes, que es este alfa de I, alfa I.
Y ahora sí, la elasticidad que acabamos de encontrar. Y ahí tenemos entonces que esto es igual a 0, y tenemos la agregación de Cournot, que la vamos a entender mejor y podemos extraer la intuición si la expresamos en dos bienes, porque claramente así como está no nos dice mucho. Vamos a llegar a lo mismo con dos bienes, solo habría que aclarar quizás los primeros pasos del procedimiento, porque después sabemos que lo que queremos es construir elasticidad y eso lo sabemos hacer. Vamos agregando términos hasta que podemos construir elasticidad, sin que nos sobre ninguno, por supuesto. Entonces, si fuese dos bienes, esa derivada en la izquierda sería m partido P1, por ejemplo. Vamos a derivar con respecto a P1. Y sería este lado de allá, la derivada de P1, X1, con respecto a P1, más la derivada de P2, X2, con respecto a P1. Estamos derivando con respecto a un precio. Y acá lo que vamos a tener, en ese lado, y ahí quizás se va a entender mejor esto, en ese lado lo que vamos a tener es la derivada del producto, porque estamos derivando P1 que está en función de P1 y X1 que está en función de P1. Acá tenemos un X1, por ejemplo, acá teníamos dos bienes y la primera demanda queda en función de P1, usualmente, generalmente. Cambia con ese precio, ¿cierto? Con su propio precio. Entonces tendríamos derivada del producto. ¿Cómo es la generalización? Si tuviésemos un producto de función f y función g, la derivada del producto sería la derivada de f por g más f sin derivar por g derivada. Entonces, partamos acá y hacemos la derivada del producto ahí. Acá, esto sabemos que es 0. Listo. Esta parte sería entonces derivada de P1 con respecto a P1. Bueno, eso ya sabemos que nos va a dar igual a 1, que es como el caso de m derivado con respecto a m en el caso de Engel, por g, tal cual, sin derivar, x1. Y 1 por x1 nos va a dar x1 básicamente de este lado. Esto va a quedar x1. Más, vamos a tener, perdón, acá seguimos la derivada del producto. F, que era sin derivar, o sea, sería P1. Y lo segundo término, derivado. Entonces sería derivada de x1 con respecto a P1. ¿Y qué tenemos acá? Más derivada de P2, que lo podemos poner el P2 antes porque no cambia, derivada de X2 con respecto a P1. Y el procedimiento va a ser el mismo. Nuevamente tenemos vamos a tener acá que construir el alfa, construir la proporción de gasto en el bien 1, porque es el precio 1 el que estamos derivando. Entonces si construimos acá simplemente vamos a tener que hacer lo que hacíamos antes, que es, no lo vamos a explicar de nuevo, pero sería multiplicar por P1 en este caso, partido por M, y después multiplicar por X1, partido X1. Multiplicar por 1 y multiplicar por eso ambos lados de la ecuación. Y entonces con esto y esto, como dijimos, reordenando de la forma que ya lo hicimos, este nos va a quedar, y así se puede entender ahora, nos va a quedar como alfa 1 más, este nos va a quedar como alfa 1, elasticidad de 1, 1, 1, elasticidad precio propia en este caso, y este nos va a quedar alfa 2, elasticidad 2, 1. Todas en relación al precio que derivamos, al precio que cambia en este caso, que cambió el precio 1. Todas están en el segundo subíndice, es un 1, porque ese es el precio que cambió. Y esto entonces nos puede decir que, según Cournot, si esto, por ejemplo, el otro bien, el bien 2, no cambiara, la demanda del otro bien no cambiara con respecto a un cambio en el precio del bien 1, esto va a ser 0. Y esto necesariamente va a tener que, similar a como lo hicimos con Engel, necesariamente va a tener que cancelar términos hasta construirse y llegar a 0. Antes con Engel teníamos que llegar a 1, ahora tenemos que llegar a 0. Entonces, así como Engel nos relaciona las elasticidades de ingreso y los tipos de bienes, neutro, inferior, normal, de lujo, esta expresión nos relaciona elasticidad precio propia y elasticidad cruzada de los bienes de una canasta.